Autoridad espiritual, capítulo 7. Los hombres deben obedecer a la autoridad delegada. Las autoridades son instituidas por Dios. 1. En el mundo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13:1. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Primera de Pedro 2, del 13 al 14. Dios es el origen de todas las autoridades del universo, pues ya que todas las autoridades gobernantes son instituidas por Dios, todas ellas son comisionadas por Él y representan su autoridad. Dios mismo estableció este sistema de autoridades con objeto de manifestarse. Cada vez que la gente se encuentra con la autoridad, se encuentra con Dios. Es posible que los hombres lleguen a conocer a Dios por medio de su presencia, pero hasta sin su presencia pueden conocerlo todavía por medio de su autoridad. En el huerto de Edén, los hombres conocieron a Dios por medio de su presencia, o, durante su ausencia, por recordar su mandamiento. Hoy, sin embargo, son raras las veces que los hombres se encuentran directamente con Dios en este mundo. Esto desde luego no se aplica a los que en la iglesia viven constantemente en el Espíritu, pues ellos ven frecuentemente el rostro de Dios. Donde más se manifiesta Dios en la actualidad es en sus mandamientos. Solamente los necios, como los necios labradores de la parábola de Marcos 12 del 1 al 9, tienen que tener la presencia personal del propietario de la viña para obedecer. Pues en el relato, ¿no son los siervos y su hijo enviados delante de él como representantes suyos? Los que han sido establecidos por Dios deben ejercer la autoridad como representantes suyos. Y puesto que todas las autoridades gobernantes han sido ordenadas e instituidas por Dios, son para que se les obedezca. Si de veras quisiéramos aprender a obedecer a Dios, no tendríamos ninguna dificultad en reconocer sobre quién gravita la autoridad de Dios. Pero si solo conocemos la autoridad directa de Dios, puede que cometamos desacato contra la mayor parte de su autoridad. ¿En cuántas vidas podemos identificar la autoridad de Dios? ¿Hay lugar para que escojamos entre la autoridad directa de Dios y su autoridad delegada? No. Debemos someternos a la autoridad delegada de Dios, así como a su autoridad directa, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En cuanto a las autoridades terrenales, Pablo no solo nos exhorta en lo positivo a la sumisión, sino que también nos advierte en lo negativo contra la resistencia. Quien resiste a las autoridades resiste el mismo mandamiento de Dios. Quien rechaza las autoridades delegadas de Dios rechaza la misma autoridad de Dios. La autoridad, según la Biblia, se caracteriza por la singularidad de su naturaleza. No hay autoridad sino de parte de Dios. El que resiste a la autoridad resiste a Dios, y los que resistan incurrirán en juicio. No hay ninguna posibilidad de rebelión sin juicio. La consecuencia de resistir a la autoridad es la muerte. Así pues, el hombre no tiene alternativa en la cuestión de la autoridad. Durante el tiempo de Adán, Dios les dio a los hombres dominio sobre toda la tierra. Lo que tenían que gobernar, sin embargo, era a las criaturas vivientes. Después del diluvio, Dios le dio a Noé la potestad de gobernar al prójimo del hombre, declarando que el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Génesis 9:6. De allí en adelante se confirió a los hombres la autoridad de gobernar al hombre. Desde entonces siempre ha habido gobierno humano bajo cuya autoridad han sido puestos los hombres. Después de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo al desierto, Dios le dio los 10 mandamientos y muchas ordenanzas. Entre estas había una que decía: no injuriarás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo.
Éxodo 22:28, versión moderna. Esto demuestra que Dios los había puesto bajo gobernantes. Aún en los tiempos de Moisés, los israelitas que resistían a la autoridad estaban resistiendo a Dios en realidad. Aunque los gobernantes de las naciones no creían en Dios y sus países estaban bajo el dominio de Satanás, el principio de autoridad permaneció inalterado. Así como Israel era el reino de Dios y el rey David fue escogido por él, así también se nos dice que el emperador persa fue establecido por Dios. Cuando nuestro Señor estaba en la tierra, se sometió a las autoridades gobernantes, así como a la autoridad del sumo sacerdote. Él pagó impuestos y enseñó a los hombres a dar a César lo que es de César. Mateo 22:21. Durante el interrogatorio, cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente para que dijera si él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor obedeció de inmediato. Mateo 26, del 63 al 64. Reconociendo así en todos estos ejemplos que ellos eran las autoridades de la tierra. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Pablo nos enseña en Romanos 13 que todos los que están en autoridad son siervos de Dios. Debemos someternos a la autoridad local bajo cuyo gobierno vivimos, así como a la autoridad de nuestra propia nación y raza. No debemos desobedecer a la autoridad local simplemente porque puede ser de diferente nacionalidad. La ley no es para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. No obstante ser diferentes las leyes de cada nación, todas ellas se derivan de la ley de Dios. El principio básico de todas las leyes de Dios es castigar lo malo y recompensar lo bueno. Todas las autoridades tienen sus propias leyes. Su función consiste en mantener y ejecutar estas leyes con el fin de aprobar lo bueno y corregir lo malo. No en vano llevan la espada. A pesar del hecho de que algunas autoridades exaltan lo malo y reprimen lo bueno, tienen que recurrir a la aberración de llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. No se atreven a presentarse públicamente a declarar que al malo se le exalta por su maldad, mientras que al bueno se le castiga por su bondad. Hasta el presente, todas las autoridades siguen aún, al menos en principio, la regla de recompensar lo bueno y castigar lo malo. Este principio no ha cambiado. Por consiguiente, la ley de Dios sigue en vigor. Llegará el día en que el hombre sin ley, que es el anticristo, estará en el poder. Él deformará entonces todo el sistema legal y abiertamente calificará lo bueno como malo y viceversa. Entonces matarán a los buenos y exaltarán a los malos. Los símbolos de la sujeción a las autoridades terrenales son 4 a saber: tributos al que se le deben tributos, impuestos al que impuestos, respeto al que respeto, honra al que honra. El cristiano obedece la ley no solo para evitar la ira de Dios, sino también por causa de la conciencia. Su conciencia lo reprueba si es desobediente. Por eso debemos aprender a someternos a las autoridades locales. Los hijos de Dios no deben criticar o censurar desconsideradamente al gobierno. Hasta la policía que vemos en la calle ha sido instituida por Dios, porque ha sido comisionada para una tarea específica. Cuando nos visitan los recaudadores de contribuciones o inspectores de impuestos internos, ¿cuál es nuestra actitud hacia ellos? ¿Les escuchamos como a autoridades delegadas de Dios? ¿Nos sometemos a ellos? Qué difícil es obedecer si no vemos la autoridad de Dios. Cuanto más tratamos de obedecer, tanto más difícil se hace. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Segunda de Pedro 2:10. ¿Cuántos pierden su poder y su vida por la murmuración? No debieran los hombres caer en un estado de anarquía.
No tenemos por qué preocuparnos demasiado en cuanto a cómo tratará Dios con lo que se hace injustamente, aunque debiéramos orar por la disciplina de Dios en razón de la justicia. En todo caso, la insubordinación o desacato a la autoridad es rebelión para con Dios. Si somos insubordinados o rebeldes, seremos una ayuda al principio del anticristo. Preguntémonos, cuando esté en acción el ministerio de la anarquía, ¿seremos un impedimento o una ayuda? 2. En la familia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, 22 al 24. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1 al 3. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses 3, 18, 20, 22. Dios ha establecido su autoridad en el hogar, pero muchos de sus hijos no prestan suficiente atención a esta esfera de la familia. Pero las epístolas, como Efesios y Colosenses, que son consideradas las más espirituales, no pasan por alto este asunto. Ellas mencionan específicamente la sumisión en el hogar, y sin esta habrá dificultades en el servicio de Dios. Las cartas de 1 Timoteo y a Tito tratan del tema de la obra, pero también tratan de los problemas de la familia como algo que podría afectar la obra. La primera carta de Pedro trata principalmente del reino, pero él también considera como rebelión contra el reino la rebelión contra la autoridad familiar. Una vez que los miembros de una familia vean la autoridad, desaparecerán muchas dificultades en el hogar. Dios ha puesto al marido por autoridad delegada de Cristo, con la mujer como representante de la Iglesia. Sería difícil que la mujer se sometiera a su marido si no viera en él la autoridad delegada que Dios le ha conferido. Ella tiene que entender que el verdadero problema es la autoridad de Dios, no la de su marido. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 4 al 5. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro 3:1. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Primera de Pedro 3, 5 al 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6:1. Porque Dios ha establecido a los padres por autoridad. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 al 3. De los 10 mandamientos, este es el primero que tiene una promesa especial. Puede que algunos mueran jóvenes porque les falta pagar la honra filial, mientras que también puede ser que otros sean sanados una vez que se normaliza su relación con sus padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Para estar sujetos a los padres es necesario que veamos la autoridad de Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios 6, del 5 al 7. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Primera de Timoteo 6:1. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 2, 9 al 10. Si honramos la autoridad del Señor en nuestras vidas, habrá otros que respetarán la autoridad del Señor en nosotros. Cuando Pedro y Pablo dijeron estas palabras, la esclavitud no podía ser peor en el Imperio Romano. Si la esclavitud es justa o injusta, no es problema que consideremos ahora, pero sí necesitamos entender que Dios ordenó que los siervos obedezcan a sus amos. 3. En la iglesia. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primera los Tesalonicenses 5, 12 al 13. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera a Timoteo 5:17. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Primera a los Corintios 16, 15 al 16. Dios pone en la iglesia autoridades tales como los ancianos que gobiernen bien y los que trabajan en predicar y enseñar. Ellos son las personas a quienes todos deben obedecer. Los más jóvenes deben aprender a sujetarse a los de más edad. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes corintios a honrar especialmente a hombres como Estéfanas, cuya familia eran los primeros conversos de Acaya, y quien estaba dispuesto a servir a los santos con gran humildad. En la iglesia, las mujeres deben aprender a estar sujetas a los hombres, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Primera a los Corintios 11:3. Dios ha dispuesto que los hombres representen a Cristo como autoridad, y que las mujeres representen a la iglesia en sujeción. Por lo consiguiente, las mujeres deben tener un velo, en griego autoridad, sobre su cabeza por causa de los ángeles, Primera a los Corintios 11:10, y deben además estar sujetas a sus maridos. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Primera a los Corintios 14, 33 al 35. Hay hermanas que preguntan, ¿y si nuestros maridos no pueden contestar nuestras preguntas? Pues Dios les dice que pregunten, así que háganlo. Al cabo de un tiempo sus maridos podrán contestarles, puesto que al preguntarles repetidas veces, se verán obligados a procurar obtener los conocimientos necesarios. Y así ustedes ayudarán a sus maridos como también se ayudarán a sí mismas. La mujer aprende en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Primera Timoteo 2, del 11 al 13. Y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Primera de Pedro 5:5. Es muy vergonzoso que uno haga conscientemente ostentación de su posición y autoridad. Dios también ha instituido autoridades en el mundo espiritual, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío.
Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Segunda de Pedro 2, 10 al 11. Aquí se nos refiere un hecho muy significativo, que hay autoridades y gloriosas en el mundo espiritual, bajo las cuales han sido puestos los ángeles. Aunque algunas de ellas cayeron, los ángeles no se atreven a injuriarlas, porque en otro tiempo fueron superiores. Después de su caída, aunque uno pueda referir el hecho de ella, no puede añadir su juicio, porque el hecho más el juicio equivale a injuriar. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 9. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo cuando Dios hizo a Lucifer jefe de los arcángeles, y Miguel, siendo uno de los arcángeles, estaba bajo su autoridad. Posteriormente Miguel, en obediencia a Dios, buscó el cuerpo de Moisés, porque un día Moisés iba a ser levantado de los muertos, posiblemente en el monte de la Transfiguración. Cuando Miguel fue obstaculizado por Satanás, pudo, con espíritu rebelde, haber tratado con ese rebelde, abriendo su boca e injuriándolo, pero no se atrevió a hacerlo. Todo lo que dijo fue: el Señor te reprenda. Con los hombres es otra historia, puesto que Dios nunca puso a estos bajo la autoridad de Satanás. Aunque en otro tiempo caímos bajo su dominio, jamás estuvimos bajo su autoridad. Basado en el mismo principio, David se sometió durante un tiempo a la autoridad delegada de Saúl. Posteriormente, sin embargo, no se atrevió a subvertir la decadente autoridad de Saúl. Qué digna es la autoridad delegada en el reino espiritual. No se le debe despreciar, porque toda injuria contra ella dará por resultado la pérdida del poder espiritual. Si tan solo una vez en la vida tenemos un encuentro con la autoridad, entonces podremos ver la autoridad de Dios por todas partes. A donde vayamos, la primera pregunta será: ¿a quién debemos obedecer? ¿A quién debemos hacer caso? El creyente debería tener dos sentidos: el del pecado y el de la autoridad. Aun cuando dos hermanos se consulten entre sí y cada uno exprese su opinión, solamente uno tomará la decisión final. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, se nos refiere que hubo un concilio. Los jóvenes, así como también los ancianos, podían ponerse de pie y hablar. Todos los hermanos podían expresar su opinión. Pero después que Pedro y Pablo terminaron de hablar, Jacobo se puso de pie para anunciar la decisión a que habían llegado. Pedro y Pablo solo refirieron hechos, pero Jacobo dio el veredicto. Aún entre los ancianos y apóstoles había un orden establecido. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, 1 Corintios 15:9. Algunos apóstoles eran mayores, otros menores. Este orden no ha sido dispuesto por el hombre. Sin embargo, cada uno necesita saber dónde está o cuál es el lugar que le corresponde. ¡Qué magnífico testimonio y hermoso cuadro es este! Esto es lo que teme Satanás, porque finalmente producirá la caída de su reino. Porque después que todos estemos obedeciendo, vendrá Dios a juzgar el mundo. Sometámonos sin temor a la autoridad delegada. ¿Qué riesgo ha corrido Dios al instituir autoridades? ¿Qué pérdida sufrirá si las autoridades delegadas que instituye lo representan mal? Con todo, Dios impertérrito ha establecido a estas autoridades. Es mucho más fácil que nosotros obedezcamos sin temor a las autoridades que no que Dios las instituya. ¿No podemos entonces obedecerles sin temor, ya que Dios mismo no ha tenido temor de confiar la autoridad a los hombres? Así como Dios ha establecido a las autoridades, así también obedezcámosles valientemente.
Si algo sale mal, la falta no estará en nosotros, sino en las autoridades, porque el Señor declara: sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13:1. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Lucas 9:48. Que nuestro Señor represente al Padre no es ningún problema. El Padre tiene confianza en el Señor y nos invita a que también confiemos en Él, así como confiamos en el Padre. Pero a los ojos del Señor estos niños también lo representan. Él tiene fe en estos niños y nos exhorta a que los recibamos como lo recibimos a Él. Cuando el Señor envió a sus discípulos, les dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Lucas 10:16. Cualquier cosa que estos discípulos dijeran o decidieran era considerado como algo que representaba al Señor. Qué falta de temor demostró el Señor al delegarles su autoridad. Él confirmó cada palabra que hablaron en su nombre, así que los que los desechaban, lo desechaban a Él. El Señor no previno a sus discípulos que no hablaran descuidadamente. No tenía absolutamente ningún temor de que obraran mal. Al contrario, demostraba fe e intrepidez al confiarles su autoridad. Los judíos, sin embargo, fueron distintos. Dudaban y preguntaban: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que es cierto lo que dices? Necesitamos tiempo para considerarlo. No se atrevían a creer y tenían mucho miedo. Supongamos que usted es el jefe de una institución. Al enviar un representante, usted le dice que reconocerá lo que él haga según su mejor criterio y que los que lo escuchen serán considerados como si le escucharan a usted. Sin embargo, usted le exigirá que le informe diariamente para que no cometa algún error. Pero el Señor nos hace representantes plenipotenciarios. ¿Qué confianza nos tiene? ¿Podemos confiar menos cuando nuestro Señor muestra tal confianza en su autoridad delegada? Tal vez la gente argumente: ¿y si la autoridad es injusta? La respuesta es: si Dios se arriesga a confiarle su autoridad a los hombres, podemos entonces arriesgarnos a obedecer. Si el que ejerce la autoridad es justo o injusto, no nos importa, puesto que esa persona tiene que ser responsable directamente a Dios. Los obedientes solo tienen que obedecer. El Señor no nos hará responsable por la obediencia equivocada, sino que al contrario, hará responsable a la autoridad delegada por su acción errónea. La insubordinación, no obstante, es rebelión, y por esta debe responder a Dios los que están bajo autoridad. Es claro entonces que ningún elemento humano está involucrado en esta cuestión de la autoridad. Si solamente nos sometemos al hombre, se pierde todo el significado de la autoridad. Cuando Dios instituye su autoridad delegada, está obligado por su honor a mantener esa autoridad. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios en este asunto. Tengamos cuidado de no cometer ningún error. El rechazo de la autoridad delegada es una ofensa a Dios. Toda la parábola registrada en Lucas 20, del 9 al 16, trata principalmente del tema de la autoridad delegada. Dios no vino a cobrar personalmente sus derechos después de arrendar la viña a los labradores. 3 veces envió a sus siervos y la 4ª vez envió a su hijo. Todos estos eran delegados suyos. Él quería ver si sus inquilinos se sujetarían a sus autoridades delegadas. Pudo haber venido él mismo a cobrar el arriendo, pero en vez de eso envió delegados. A los ojos de Dios, los que rechazan a sus siervos lo rechazan a Él. Es imposible que prestemos atención a la palabra de Dios y desoigamos la de sus siervos delegados. Si nos sometemos a la autoridad de Dios, debemos someternos también a su autoridad delegada. Con excepción de Hechos 9, del 4 al 15, que ilustra la autoridad directa del Señor, el resto de la Biblia muestra la autoridad que Él ha delegado en los hombres. Bien puede decirse que le ha dado casi toda su autoridad a los hombres. Con frecuencia,
estos pueden creer que se están sometiendo simplemente a otros hombres, pero los que conocen la autoridad se dan cuenta de que estos otros hombres son autoridades delegadas de Dios. No se necesita humildad para ser obediente a la autoridad directa de Dios, pero sí se requiere humildad y quebrantamiento para sujetarse a la autoridad delegada. Salvo que uno deseche por completo la carne, no puede aceptar ni prestar atención a la autoridad delegada. Debemos entender que en vez de venir Él mismo, Dios envía a sus delegados a cobrar sus derechos. ¿Cuál pues debe ser nuestra actitud hacia Dios? ¿Debemos esperar hasta que venga Dios mismo? Recordemos que cuando Él se manifieste, vendrá a juzgar, no a cobrar. El Señor le mostró a Pablo cómo había dado coces contra el aguijón cuando le oponía resistencia. Pero una vez que Pablo vio la luz y la autoridad, preguntó: ¿Qué haré, Señor? Por este acto se puso bajo la autoridad directa del Señor. Sin embargo, el Señor lo transfirió inmediatamente a su autoridad delegada. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. De ahí en adelante Pablo reconoció la autoridad. No se consideró tan excepcional que escucharía solamente si el Señor mismo le decía lo que tenía que hacer. Durante su mismo primer encuentro, el Señor puso a Pablo bajo su autoridad delegada. ¿Y qué sucede con nosotros? Desde que creímos en el Señor, ¿cuánto nos hemos sometido a la autoridad delegada? ¿A cuántas autoridades delegadas nos hemos sometido? En tiempos pasados, Dios pasó por alto nuestras transgresiones, porque éramos ignorantes. Pero ahora debemos considerar seriamente las autoridades delegadas de Dios. Lo que Dios destaca no es su propia autoridad directa, sino las autoridades indirectas que Él ha establecido. Ninguno que es rebelde a las autoridades indirectas de Dios se somete a su autoridad directa. Con el fin de explicar mejor este asunto, hacemos una distinción entre autoridad directa y autoridad delegada, aunque para Dios no hay más que una autoridad. No despreciemos a las autoridades de la casa y de la iglesia. No desatendamos a ninguna de aquellas autoridades delegadas. Aunque Pablo estaba ciego, esperó a Ananías con los ojos internos abiertos de par en par. Ver a Ananías fue como ver al Señor, escucharlo como escuchar al Señor. La autoridad delegada es algo tan serio que si uno la ofende, se enemista con Dios. Nadie puede esperar que el Señor le dé luz directamente si rehúsa recibir luz de la autoridad delegada. Pablo no argumentó. Ya que Cornelio invitó a Pedro, yo invitaré a Pedro o a Jacobo. No permitiré que este hermanito Ananías sea mi autoridad. Es imposible que desechemos la autoridad delegada y sigamos todavía sujetos directamente a Dios. Desechar a la autoridad delegada es lo mismo que desechar a Dios. Solo un necio se complace en el fracaso de la autoridad delegada. Al que le disgusta el delegado de Dios, le disgusta también Dios. Es la naturaleza rebelde del hombre la que lo hace querer obedecer a la autoridad directa de Dios sin someterse a las autoridades delegadas que Él ha establecido. Dios respeta a su autoridad delegada. El libro de Números, capítulo 30, trata del voto o promesa de una mujer. Mientras estuviera en la casa de su padre durante su juventud, su voto o promesa sería obligatorio o válido tan solo si su padre no decía nada en contra. Si era casada, su voto tenía que ser aprobado o desaprobado por su marido. La autoridad directa obraría sobre lo que había aceptado la autoridad delegada o anularía lo que ésta había invalidado. Dios se complace en delegar su autoridad y también respeta a su delegado. Puesto que la mujer estaba bajo la autoridad de su marido, Dios prefería que ella obedeciera a la autoridad y no que mantuviera su voto. Pero si el marido erraba como autoridad delegada, Dios sin duda trataría con él, pues él la llevaría a la iniquidad a ella. A la mujer no se le consideraba responsable.
Es así como esta porción de las Escrituras nos dice que no podemos eludir a la autoridad delegada para someternos a la autoridad de Dios. Habiendo delegado su autoridad en los hombres, Dios mismo no invalidará a la autoridad delegada. Más bien, Él está restringido por la autoridad que ha delegado. Él confirma lo que ha confirmado la autoridad delegada y anula lo que ésta ha anulado. Dios siempre mantiene la autoridad que ha delegado. No tenemos, por lo tanto, más alternativa que someternos a las autoridades gobernantes. Todo el Nuevo Testamento está de parte de la autoridad delegada. La única excepción se halla en Hechos 5:29, cuando Pedro y los demás apóstoles respondieron al consejo judío que les prohibió enseñar en el nombre del Señor Jesús. En esa ocasión, Pedro contestó diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto se debió al hecho de que en este caso la autoridad delegada había violado claramente el mandamiento de Dios y además había pecado contra la persona del Señor. Una respuesta como la de Pedro solo puede darse en esta situación especial. En cualesquier otra circunstancia tenemos que someternos a las autoridades delegadas. Jamás podremos conseguir la obediencia por medio de la rebelión.